Entonces ya veíamos que intestino grueso, cuando veíamos el programa anterior, veíamos que ahí estaba en el brazo, ¿no? Por supuesto que sí, ¿eh? Empezaba en el dedo y ascendía hasta aquí. Este estómago empieza aquí y va al contrario, ¿no? En ese sentido, el control de la cara y de las piernas, cuando hay unas piernas que no se pueden mover, con mucha pesadez de piernas, por ejemplo, están pesadas, cansadas o asténicas, o como queramos, ¿no? Hinchadas, articulaciones débiles, rodilla no aquel lutón, porque eso correspondía, ya lo repetiremos en alguna ocasión, rodilla era, o dolor de rodilla, con todas sus patologías, decíamos que era ese agua que no llegaba a regar el árbol, ¿no? Entre riñón que no regaba el árbol, que era hígado, en ese sentido, sobre todo a nivel de tobillos. Inestabilidad con esos tobillos, ¿no? Parece que la gente va y enseguida va dando unos pasitos como los gorriones, ¿no? Que no tienen mucha estabilidad. Entonces, cuando están unas piernas pesadas, asténicas, flojas, están hinchadas, o los tobillos, hay mucha inestabilidad en esa articulación, esto ya no se corresponde a una característica metal seca y dura. Hombre, si está hinchado, desde luego que no está seco, pero es que yo no conozco ningún metal que esté hinchado por dentro, y que no sea duro, por supuesto. Entonces, ese es el concepto de esa energía, de ese segundo nivel de defensa, ¿no? A eso nos estamos refiriendo. Ya decíamos que es elemento o metal, ¿no? A ver dónde escribo, aquí. Decíamos por los 5 elementos. Vamos a pintarlos así, no sé si se verá. Aquí estaba, esto es tierra, esto es metal, esto es agua, esto es madera y esto es fuego. Aquí estaba estómago y bazo. Entonces decíamos que el estómago es tierra, elemento tierra. Por supuesto que la tierra es la que va a dar energía a intestino grueso y a pulmón, fundamentalmente. Evidentemente, en ese sentido, en ese concepto, en la tierra, por supuesto que la tierra es la madre de los metales, quiere decir que la tierra produce todos los metales de la tierra, ¿no? Al igual que gracias a los metales se produce el agua, gracias al agua se produce la madera, y gracias a la madera, por su combustión, pues produce fuego, ¿no? Y gracias al fuego, pues de ese magma se produce la tierra, en ese sentido. Entonces produce los metales, y en ese sentido, con un buen estómago, cuando decíamos sobre la cara, pues una enfermedad que o una manifestación de la cara que ya nos diga que ese estómago está regular y ese intestino grueso pues también está regular, pues una enfermedad, podemos decir, ¿no? O un síntoma. Aquí hablamos de síntomas más que enfermedades. El acné, ¿no? Entonces, ese acné, ¿qué ocurre? Hombre, pues son como, en primer lugar, como unos granitos, ¿no? Que se hinchan. Ya no tiene la característica de metal seco y duro, sino que está hinchado. Entonces, bueno, aquí están inmersos el elemento tierra y el elemento metal, ¿no? Entonces, casi siempre, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, que gracias a la acción, es el órgano antiinflamatorio por excelencia, este estómago, y entonces seguramente algún reumatólogo pues me va a decir que estoy medio loco, ¿no? O algo así. ¿Por qué? Porque mira que decir que estómago es el órgano antiinflamatorio por excelencia, quiero decir con ello que pinchando cualquiera de sus 45 puntos, pues tiene esta característica de metal seco y duro, y por tanto eso no está inflamado y no está hinchado, quiero decir, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos puntos más específicos, ¿no? Cada punto de este meridiano pues tiene un padre y una madre distintos,
cada uno tiene su característica. Entonces, decimos que es un elemento, cualquiera de sus puntos, este órgano estómago es el antiinflamatorio, ¿no? Entonces, es curioso cuando vas relacionando ya algunos conceptos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Digo yo, que cuando nos ha picado cualquier bicho, pues yo recuerdo cuando era más pequeño, que andaba por el polo y esas cosas, pues te picaba cualquier avispa o cualquier otro bicharraco y pues te picaba y automáticamente pues te decían, pues mira, pues con el milagro sanponciano, pues te meas en la tierra y haces barro, ¿no? Entonces, automáticamente pues hacíamos o me hacían hacer una cataplasma. Si no había agua, pues lógicamente el agua tuya, ¿no? Pues hacías una pequeña cataplasma en esa picadura y eso ya no se hinchaba y dejaba de doler. Entonces son cosas que, bueno, pues no entendías muy bien, sino pues te las habían dicho, pues, pero no las razonabas, ¿no? Entonces vas ya haciendo un poco, bueno, relacionando las cosas, ¿no? Al igual que era curioso que había niños en la escuela, e incluso ahora cuando eres mayor, pues te fijas, ¿no? Pues que están todos llenos por la boca, pues comen tierra, están jugando con la arena, cualquier cosa, y automáticamente, pues es que se la comen, vamos. E incluso, ¿cuántos hay que dicen las madres que son maniáticos, que con la uña pues están en la pared rascando aunque sea escayola, pues entonces incluso se la toman, ¿no? Y es curioso que esos niños pues nunca se ve infección, ¿no? Casi nunca. E incluso hay muchísimas terapias por ahí que incluso yo he mandado a algunas personas que hagan pues infusiones de arcilla, una arcilla especial que en algunos tipos de patología o en alguna persona en concreto, pues mire usted, vaya pues al sitio que quiera, que nunca hacemos, vaya usted al sitio que quiera y compre usted arcilla, la mezcla usted con agua y se la zampa como si fuese un café con leche, ¿no? Entonces, para mejorar precisamente algunos problemas que había en esa víscera. Y es curioso que nunca se produce infección, ya hablamos, porque ese elemento tierra, gracias a este a ese bazo páncreas, pues tiene la capacidad de antiinfecciosa, antitóxica, de tal manera que esta es otra de las acciones que podemos atribuirle al estómago, antitóxica. Entonces son pequeños conceptos que podemos ir ya juntando, ¿no? En cuanto a sabores, bueno, pues estómago tiene el color amarillo y sabor dulce. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que con color amarillo se estimula mucho la pareja de tierra, estómago y bazo, y con el sabor dulce, evidentemente, también, ¿no? ¿Cuántas veces esto se sabe, que cuando estómago tiene hambre, pues aquellas rayadas del hambre que eran unas contracciones impresionantes, casi rítmicas, que se producía a través de ese antro que iban circulando y nos dejaban como tomando la sensación de hambre, por ejemplo, hambre o hambruna de estómago, pues se calma precisamente con la ingestión de ese sabor dulce. Ese sabor dulce pues está normalmente en hidrato de carbono, que posteriormente se va a convertir en glucosa, ¿no? Entonces los índices o una glucemia suficientemente alta en un momento determinado pues quita la sensación de hambre, al igual que la distensión de las paredes del estómago ya es capaz, por un mecanismo de feedback, ir al sistema nervioso y ahí parar o cortar ese reflejo de hambre, ¿no? Entonces, ese sabor dulce pues también estimula esa pareja, en este caso, este órgano estómago. Pero también con estas, bueno, con tantas preguntas que nos van haciendo, sin embargo, pues cualquier enfermedad que tengamos en el sentido, tanto en el órgano como manifestación de ese meridiano con ese color amarillo, pues normalmente se va a empeorar. Entonces, un estómago fuerte, un estómago pues sano, normalmente va a rechazar este color.
Al igual que un estómago fuerte, pues también va a rechazar este color, aunque si está con calor, está demasiado fuerte, con un calor ficticio porque viene por debilidad, entonces este sabor dulce primeramente lo va a rechazar, pero para tranquilizarlo también quizá va a apetecer, en ese sentido. Entonces, ¿qué ocurre con este concepto de esa energía? Normalmente la energía de estómago pues lleva una dirección que va desde, digamos, desde la parte superior, desde la parte superior a la parte inferior hasta las piernas, dando fuerza y consistencia a las piernas, ¿no? Sobre todo en los cuádriceps, ¿no? Entonces, yo les podría decir a estos, es que yo me río bastante cuando, bueno, me río, es una forma de hablar, ¿no? Me hace mucha gracia cuando ves cualquier pues, partidos de competición, ¿no? Pues de fútbol o de lo que sea, pues estos deportistas, ¿no? Que cuando tienen tantas roturas fibrilares, pues sí, pues ha tenido una rotura fibrilar de no sé cuánto tiempo repetida, pues en el recto anterior de ese cuádriceps, o ha tenido pues unos tirones en los aductores, y entonces aquí en medicina natural ya estamos hablando, o mejor dicho, interpretando el lenguaje de este meridiano, para relacionarlo precisamente a ese órgano para que dentro de unos años no se fastidie y pueda seguir, ¿no? Pero en ese sentido, cuando vemos, bueno, me ha venido a la cabeza, ¿no? Pues una rotura en el recto anterior, ¿no? En el recto anterior de ese muslo, automáticamente hay que pensar ¿en qué? En estómago. Entonces, por más puñetas que estemos haciendo a ese nivel, cosiendo, dando medicaciones, no sé qué, no sé cuánto, y pasando por quirófanos, etcétera, etcétera, mientras no pensemos para la posteridad en este órgano estómago, vamos a hacer muy poquitas cosas, ¿no? Entonces la energía siempre va, como decía, va de la parte superior a la parte inferior. Entonces cuando hablamos de fiebre interna es como un calor, hablamos de ese concepto de fiebre interna de cualquier órgano. ¿Qué significa? Que normalmente por debilidad o por algún choque de lo que sea, por debilidad, este estómago ya no puede cumplir su función, bueno, independientemente de que no pueda cumplir estas funciones, ¿no? O que funcionen mal o lo que sea, sino que por debilidad energética de ese meridiano, normalmente va en la misma dirección esta energía por esa fiebre interna, pero en sentido contrario. Entonces, muchas veces ahora voy a explicar por qué. Entonces, mi estómago tiene fiebre interna. Podemos decir que es como un calor engañoso. Fiebre, todos sabemos lo que es fiebre, ¿no? Cuando aumenta un poco la temperatura, pero en medicina natural hablamos de fiebre interna, cuando un órgano funciona mal, más bien por debilidad. Entonces aumenta, digamos, ese calor, pero más que lo aumenta es que invierte la dirección, o mejor dicho, el sentido de la energía. De tal manera que si estamos hablando de que, bueno, los pies tienen que estar más o menos calentitos, fuertes, esa es la sensación, pues la musculatura pues también fuerte, que puede correr, etcétera, etcétera. Cuando esto se invierte, pues va a dar manifestación precisamente, bueno, aparte de esa debilidad en esos tobillos o esa rotura en el recto anterior o lo que queramos, pues va a producir mucho dolor por encima de esa ceja, ¿no? Bueno, ya no voy a pintar porque esto es metal, ¿no? A este nivel de la frente, ¿no? Porque aquí había un punto, bueno, hay dos puntos, ¿no? Son iguales a ambos lados, Duyu, que esa era la chimenea del estómago, y por eso precisamente esa pesadez en la cabeza, ese dolor de cabeza que muchas veces, bueno, pues cuántos pacientes han venido diciendo que adolecían de esa cefalea, ese dolor de cabeza, y que estaban tratados como esa migraña, pues que le cogía pues todo el ojo y que era pulsátil, y que decían pues los médicos que si era una cefalea o vascular o no sé qué y no sé cuántas, y total, que llevaban muchísimo tiempo tomando muchísimas medicaciones, pero que eso seguía estando rebelde. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, eso era precisamente este concepto de fiebre interna, porque la energía ya no era capaz de pasar hacia las piernas, sino que se invertía y daba esas cefaleas, o esa visión borrosa, algunos otros problemas muy particulares de esa vista,
etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese era el concepto entre la energía normal de ese meridiano y el concepto de fiebre interna de ese estómago cuando no funciona bien, pues se manifiesta primeramente dando esa patología o esos signos y esos síntomas de ese órgano, ¿no? Entonces hablábamos con esa cara pues en el acné, ¿no? En el acné precisamente, bueno, pues ¿qué es lo que se produce? Precisamente una fiebre interna o un calor de ese estómago y un frío de bazo, al igual que había una fiebre interna o un calor en ese intestino grueso y había un frío de pulmón. Entonces, en ese sentido era como una herida, ese acné, como una herida que sale desde dentro hacia afuera, ¿no? Entonces, mientras no estemos tocando estos órganos, pero no tocarlos, machacarlos, ¿no? Diga, físicamente, sino no toquemos sus meridianos y hagamos los tratamientos que sean posibles, esto jamás curará, jamás curará. Entonces estaremos quitando unas pupitas, pues ya saldrán otras. Estamos tratando esa rotura fibrilar por ese territorio, bueno, pues cualquier esfuerzo en un momento, y más estos jugadores de élite y los de las millonadas, pues entonces, pues jamás. Entonces, con esos tobillos, pues tendrán tobillos débiles, pues toda su vida, ¿no? Así sucesivamente, ¿no? Bueno, entonces yo creo que por hoy vamos a terminar este programa porque parece ser que se nos ha echado el tiempo encima, con que ya la semana que viene, si Dios quiere, continuaremos a ver si podemos ampliar un poco más estos conceptos de medicina natural, de medicina holística, que es para lo que estamos aquí. Bueno, entonces, hasta el próximo día, si Dios quiere. Hasta luego.